La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros, de este viernes cuarto de Cuaresma del ciclo 2. Ayer terminábamos haciendo un primer acercamiento a esta lectura densa que hasta se nos hacía raro, pues no todo era alegría en esta cuarta semana de Cuaresma. Eso nos dijo Isaías, el profeta del consuelo. Eso nos dice también Ezequiel, con este templo renovado y el agua que purifica y salva y sana todo, purifica y además fertiliza, fecunda para que pueda haber vida. Y luego esta lectura del Éxodo, ¿no? Y ya decíamos que el contexto es la transmisión de algo que seguramente pasó en la vida de Moisés, realmente el fundador de la fe ya vista, este místico que se encontró con el Dios vivo, el Dios que se le presentó, que no permitió que lo definieran, que le pusieran nombre, que la manera como se hace presente, como se presenta, es cuando sentimos su existencia densa, ¿no? Esta vida densa de Dios, ¿no? Y lo más denso de la vida es el amor. Es el amor en cuanto entrega de sí. Existimos porque esa fuente de la existencia se nos está dando. Y no se nos está dando de manera automática o de manera mecánica, sino en un acto de amor concreto, amor interpersonal. Eso es lo que descubre Moisés. Todo este tiempo Moisés está pensando, dialogando con el pueblo que ha sacado de Egipto, ¿cómo les transmito esto? Porque no se trata solamente de lo que tristemente se convirtió con el tiempo, en darles una serie de instrucciones para portarse bien, sino acercarles al Dios vivo, que descubran este Yahvé, este YHWH, este Dios que se presenta como el que es, o mejor dicho, el que siendo te hace que seas, o el que siendo te regala que seas, porque te amo, porque para mí eres importante. Bien. Ayer no me dio el tiempo para subrayar que me llama mucho la atención que en las dos grandes religiones monoteístas, el cristianismo sería la tercera, pero el cristianismo es un paso más adelante del monoteísmo, que es la religión trinitaria, el descubrir que si Dios es cierto que es uno, no es soledad volcada sobre sí misma, sino es comunidad de amor. Ni el judaísmo ni el Islam, las otras dos grandes religiones abrámicas, como también se les llama, o religiones del libro, como le llaman los musulmanes, que no han descubierto, no se han abierto a esa revelación en Cristo, sigue esta figura del Dios un poco duro, que encarna tal vez lo más agresivo, violento de la naturaleza humana. Y lo que me llama mucho la atención es que la figura de Moisés y de Mohammed se parecen. Para un judío, hablar de Moisés es hablar de amor impresionante, infinito, un amor increíble, y hasta les cambia la cara cuando hablan de Moisés, ¿no? Precisamente por lo que veíamos en la lectura de ayer, intercede por su pueblo. En vez de decir, ay, sí, ¿sabes qué? Ya, acábalos a todos, yo estoy igual de cansado que tú, Dios, que se acaben y vamos a hacer un nuevo pueblo. Moisés intercede, Mohammed también. Para un musulmán, el nombre del profeta, vuelvo a decir, les cambia la cara. Sienten mi amigo, quien intercedió por nosotros, quien está cercano a nosotros, quien entregó su vida al proyecto de Allah para que la humanidad descubra el camino hacia la vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo todo esto? Porque esta especie como de dificultad de dejar que Dios se manifieste en estos términos, nos lleva a que tengamos que seguir utilizando algunos de estos mediadores, pero que por otro lado se mantiene esta figura del Dios policía o del Dios garante del orden del mundo, que por lo tanto tiene que repartir caricias y cachetadas, de acuerdo a lo que cada quien crea o viva. En nuestra fe cristiana, no hace falta eso. El Dios revelado en Cristo es caricia permanente. Caricia que en ocasiones implica una mano firme, una llamada de atención oportuna y correcta, una prueba para dar un paso adelante en la maduración y el crecimiento, pero no tenemos por qué hacerle
esta serie de referentes, ¿no? Y digo que tradicionalmente, históricamente, debe haber algo, ¿no? En este texto del Éxodo, desde luego la presencia del Espíritu Santo que inspira el texto. Y yo diría, hay un Dios que es el que conoce Moisés. Y hay otro Dios que es en el que vive este pueblo que está acompañando a lo largo del desierto. El Dios que conoce Moisés es el Dios de la misericordia. Es el Dios que tiene un compromiso con su pueblo, si no, no los habría sacado de Egipto. Pero el Dios del pueblo, este Dios que le ha pedido a Aarón que se fabrique un becerro de oro, un animal además agresivo, ¿verdad? El animal más fuerte con el que convivían los humanos cotidianamente, pues es una distorsión del Dios vivo, el Dios que eventualmente Moisés les quiere transmitir. Y qué tristeza que no nos damos cuenta que no es que Moisés sea el héroe y Dios el malo, sino que el Dios que se le manifestó a Moisés no siempre fue captado por su pueblo. Y entonces se le atribuye a Moisés como se le atribuye a Mohammed esta misericordia. Tanto en el texto del Éxodo como en el Corán se mantiene, aparece como luces, como podríamos decir pepitas de oro, estas referencias a la misericordia absoluta de Dios. De hecho, así empieza el Corán, ¿no? En nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso. Pero luego empiezan a entretejerse una serie de elementos que a veces no nos damos cuenta que es esta visión distorsionada, que es la que Dios quiere corregir a través de Moisés, a través de Mohammed, y que finalmente se logra en plenitud en la vida del Señor Jesús. Pues vamos a leer la lectura de hoy, que es el libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículos 1 y después del 12 al 22, y nos puede servir de buen resumen de nuestra semana de la Etare. Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Presume de que conoce a Dios y se proclama a sí mismo hijo del Señor. Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar, y su sola presencia es insufrible, porque lleva una vida distinta de los demás y su conducta es extraña. Nos considera como monedas falsas y se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias. Tiene por dichosa la suerte final de los justos y se gloría de tener por padre a Dios. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo liberará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Así discurren los malvados, pero se engañan. Su malicia los ciega. No conocen los ocultos designios de Dios, no esperan el premio de la virtud, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. Les decía que nos sirve muy bien de final y resumen, ¿no? Después de ese texto denso, tan rico del Éxodo que platicábamos, ¿quién viene? ¿Quién es este nuevo Moisés, este profeta definitivo? Pues el Dios mismo, que tomando nuestra naturaleza humana a plenitud para poder redimir absolutamente todo lo que en nosotros está caído, nos va llevando de regreso a la casa del Padre. Frente a las maquinaciones de quienes siguen adorando su becerro de oro, quienes tienen esa imagen distorsionada de Dios, el que viene a nuestro rescate nos ofrece una vida de esperanza y el reencuentro con nuestra dignidad de ser imagen del Dios vivo. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.